Ricas bendiciones en este día para cada uno de ustedes. Pues en este día continuamos con nuestro discipulado bíblico en casa. Pues continuamos en nuestro capítulo 20 de Mateo. Hoy tenemos el pasaje de la petición de Santiago y de Juan a Jesús. Vamos, antes de irnos al tema que está en el capítulo 20, del versículo 20 hasta el versículo 28. Vamos a recordar o a meditar que Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario y dice la palabra del Señor que al tercer día resucitó y se fue a los cielos. Jesús está en los cielos, pero debemos saber cada uno de nosotros que Jesús se fue, pero Él nos habló, nos enseñó de que Él vendría y que Él iba a preparar morada para nosotros. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor acerca de lo que Jesús nos habló. Vamos a irnos al capítulo 14 de Juan, del 1 al 4. Pues aquí nuestro maestro hablando dice la palabra del Señor. Dice en el capítulo 14 de Juan: no se turbe, hablando Jesús, vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pues aquí vemos a Jesús hablándole de esa morada que Él fue a preparar para nosotros. Dice en el 4, y sabéis a dónde voy. O sea, Él le habló a sus discípulos, nos habla a nosotros, que ustedes deben saber a dónde yo voy. Ya saben el camino. Él habló de que el único camino era Él para llegar a Dios y que Él iba a ir y murió en la cruz. Él lo dijo y se cumplió la muerte. Él resucitó y Él dio una promesa de que Él regresaría y que Él iba a preparar la morada para nosotros, los que hemos confiado en Él. También vamos a leer lo que nos dice en el libro de Hechos del 1, vamos a leerlo desde el 9, del 1, capítulo 1, desde el versículo 9 al 11. Aquí hablando Jesús cuando ascendió al cielo. Y dice el versículo 9 del capítulo 1 de Hechos, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones como vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, o sea, estos varones les dijeron a los discípulos: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado Pues dice, este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. O sea, estos varones le dijeron a los discípulos, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ya ellos lo sabían, pero ellos le estaban confirmando. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a ver también lo que nos dice el libro de Lucas 21, el versículo 27, acerca de cuando Jesús regrese en las nubes. Dice acá, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea, el Señor va a venir con poder y gran gloria. Pero recuerden que Jesús habló de su segunda venida, una visible y una que será como un ladrón en la noche. Esto es lo que llamamos el arrebatamiento. Muchas personas hablan le llaman rapto, otros pues le llaman arrebatamiento, porque va a ser un momento donde el Señor va a arrebatar su pueblo. Entonces tenemos dos promesas. Una donde el Señor vendrá, dice que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Y también dice también que vendrá en las nubes y realmente dice que será como un ladrón en la noche. Pero también habla que vendrá en las nubes y todo ojo le verá. O sea que Jesús va a venir en su segunda venida, una que va a ser visible y otra que solamente van a disfrutar algunas personas, porque lo dice claro. Vamos a ver lo que nos habla acerca de ese arrebatamiento en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Pues Primera de Tesalonicenses 4, desde el 13 en adelante, habla de la venida del Señor. Nosotros vamos a leer por cuestión del tiempo, a partir del 16, vamos a ver lo que nos dice. Dice acá, porque el Señor mismo, hablando de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pues como vemos aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí habla de que vamos a recibir al Señor en el aire. O sea, seremos arrebatados en las nubes. O sea que Jesús está en las nubes. ¿Y quién nos levantará? El Espíritu Santo. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es muy lamentable cuando una persona muere, pero sabemos por la palabra del Señor que hay siervos de Dios que mueren porque el Señor así lo ha destinado, y esas personas que han vivido santamente, pues cuando Cristo venga son los primeros que van a ser levantados antes de que los vivos, los muertos que se hayan santificado para el Señor, que hayan muerto en Cristo, pues van a resucitar primero. Por eso es importante que nosotros tengamos esa palabra grabada. Las personas que han vivido santa delante del Señor morirán en el Señor y serán arrebatados. Esos son los primeros
que van a ser arrebatados antes que los vivos. Por esto hay que tener conciencia, porque a mí me da mucha pena cuando hay personas que están viviendo en pecado y mueren en pecado. Y hay personas que de sus familiares que lo aman, pues pagan para que le hagan, no sé si en su país le llaman misa, oraciones para de que esa alma pues pueda salvarse. Pero en realidad, si esa persona no murió arrepentida, ya no le vale vela que usted le prenda, porque no se arrepintió en vida. Por eso tenemos que tratar de que nuestros familiares conozcan la palabra, pues que nuestros familiares conozcan, se arrepientan y sepan que el que no confiesa su pecado y se aparta de su pecado y sigue a Jesús, cuando muera sabe que no va para el cielo. Eso tienen que tener claro. Hay dos caminos, el cielo y el infierno. El cielo para los que se han arrepentido, se han convertido al Señor, han seguido la palabra del Señor, y el infierno para los que no se arrepintieron. Por eso es tan importante que cada persona se arrepienta de su pecado a tiempo. Mientras usted tiene vida, hasta un cc de vida, tiene oportunidad para salvar su alma. Porque si usted se va a la muerte sin arrepentirse, su destino es el infierno. Hay mucha gente que no quiere que se le diga, pero hay dos caminos, el bueno y el malo. Si usted a la hora de morir no ha tomado su camino bueno, a usted le toca su camino malo, porque fue el que usted ha elegido. Pero todavía tenemos tiempo. Usted tiene tiempo en este día de arreglar su asunto, de arreglar sus problemas con Dios y de pedirle a Dios que le limpie de ese pecado que usted está haciendo, para estar preparado, porque no sabemos en qué día nos vamos a morir. Solamente el Señor sabe el día que tenemos destinado. Por eso es importante estar preparado. Pues vamos ahora a ver lo que nos dice nuestra lectura de hoy. Quise que supieran, porque aquí Jesús se va a referir de esa venida de Él, y tenemos que saber que Él viene más claramente para poder entender lo que nos está hablando la palabra en este día. Pues vamos a ver lo que nos dice Mateo 20, del 20 al 28. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea, esa madre de los hijos de Zebedeo viene y se postra delante de Jesús y le pide algo, y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena, o sea, ya le dijo a Jesús, ordena que en tu reino se sienten ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ven el amor de madre? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos les dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Recuerden que Jesús fue bautizado por Juan, todo lo que se cumplía, pues Jesús lo cumplió. Sigue diciendo en el 23, seréis bautizados,
Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Recuerden acá que en el 23, pues el Señor dice que ese reino ha sido preparado por el Padre. ¿Y para quiénes son? Para los que están en Cristo. El 24 continuamos diciendo, continúa la palabra diciendo, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Aquí el Señor estaba dándonos un principio. Él dice, como todos sabemos, los reyes, los gobernantes de cada nación, ellos se enseñorean y hacen lo que ellos quieran y ejercen autoridad sobre el pueblo. Dice también que los que tienen influencias, pues también ellos se enseñorean. Los que son grandes entre vosotros, entonces entre nosotros hay personas que ejercen autoridad, como por ejemplo una empresa, pues tiene autoridad sobre los empleados y así sucesivamente los gobernantes también sobre los pueblos. Y acá en el 26 dice más, dice eso, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí el Señor dice que en su reino, en la vida de Dios, en el agrado del Señor es que si usted está en autoridad, vamos a suponer en la iglesia o en un lugar que Dios le ha puesto a usted, aunque usted tenga una autoridad por encima de una persona cristiana, digamos en este caso, pues usted que es el pastor, usted que es el líder, el ministro, pues usted tiene que servir. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, usted tiene que servir al menor, a esas personas que están debajo de su autoridad. Usted tiene que servirla en lo que usted pueda, porque ese es el agrado del Señor, que el que es grande sirva al menor. Y el que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro siervo, porque el Señor nos dejó ejemplo. Un ejemplo que tenemos es cuando el Señor se quitó su ropa y se puso un delantal para servir y lavar los pies y servir la mesa. O sea, Él nos enseñó lavando los pies de sus discípulos a que Él era el mayor y el mayor estaba sirviendo. Si usted está en autoridad, usted es un líder, usted delante de Dios para ser mayor, usted tiene que servir a su comunidad, hacer servicio. Muchos no quieren ni acercarse, pero realmente, si usted quiere ser el primero, dice el Señor, acá en los cielos, usted tiene que ser siervo de los demás. Como el Hijo del Hombre no vino, dice el 28, para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El Señor hasta su vida dio por todos nosotros. Él nos sirvió
hizo ejemplo del servicio, de la humildad que tenemos que tener cada uno de nosotros, porque ese es el reino de Dios, humildad. También nos enseñó a que nosotros debemos de ayudar, de servir a los demás, como Él lo hizo. Una cosa grande hizo Jesús, además de servir, pues rindió su vida por todos nosotros, para que tú y yo en Él tengamos vida y la tengamos en abundancia. Tú puedes tener vida eterna a través de Jesús, porque Él dio su sangre por todos nosotros para salvarnos del pecado y de la ira venidera. Y Él nos dijo y nos declara cada día, Él es el único camino para llegar a Dios. Si tú quieres llegar a Dios, sigue a Jesús en este día. Dios te bendiga.